cara de la moneda. Más de 1 millón de jóvenes certificados EMIA, programación y datos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Un gusto saludarlos, bienvenidos a nuestro espacio de análisis, de debate aquí en Cable Noticias, la otra cara de la moneda, el espacio que escucha todas las voces sociales y políticas del país para que usted, con ese ejercicio de escuchar a las distintas lecturas, pueda hacerse su propia conclusión allá en casa, pero de manera fundamentada y argumentada como nos gusta. Recuerde que siempre estamos por nuestra señal abierta, por nuestros cableoperadores como siempre, pero también hacemos transmisión en redes sociales y ahí esperamos su participación, sus opiniones en los comentarios, ojalá usando ese numeral que aparece en pantalla. Dicho esto, nuestro tema del día no puede ser otro que la segunda vuelta presidencial, los resultados de esa segunda vuelta presidencial. Abelardo de las Priella es el presidente electo de los colombianos según el preconteo. Vamos a hablar de lo que fue esta jornada electoral en materia de orden público y desde luego de ese tema que sigue generando mucha controversia y es el reconocimiento de los resultados, porque hay una etapa faltante muy importante y es el escrutinio, la etapa que es legalmente vinculante y que reconocería de manera ya definitiva a Abelardo de las Priella como presidente electo de los colombianos. Ustedes están viendo ahí en pantalla la fotografía de los resultados. 49.6% de la votación a favor de Abelardo de las Priella, 48.7% de la votación a favor de Iván Cepeda, un punto porcentual de diferencia, 12.959.542 votos para de las Priella y 12.708.712 votos para Iván Cepeda. Bien, muchas declaraciones por poner sobre la mesa antes de presentarle a nuestros invitados especiales que nos van a dar esas distintas lecturas. ¿Qué les parece si escuchamos primero a Abelardo de las Priella, el presidente electo de los colombianos según el preconteo? Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. Al señor Petro y a su heredero les digo: respeten la voluntad del pueblo colombiano. Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Respeten el veredicto popular, la democracia. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Acaten el resultado. Hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición. Parte de ese discurso que dio allí en el Gran Malecón del Río, en la ventana al mundo, el presidente electo de los colombianos, Abelardo de las Priella, según el preconteo. ¿Qué dijo Iván Cepeda? Esto dijo: esperar tranquilamente el resultado de ese escrutinio, momento en el cual, verificados todos los reclamos que hayamos hecho, absueltas todas las dudas que tengamos, procederemos, como ocurre en democracia, a anunciar nuestro reconocimiento del resultado, estando todo en orden. No nos asusta ni sus rugidos ni sus alaridos. En cambio, nosotros ayer, en mi intervención, hicimos una clara oferta de buscar, sea cual sea el escenario del escrutinio y de los resultados, un acuerdo y un diálogo nacional. Bien, eran las declaraciones de Iván Cepeda. Ya vamos a analizar esos dos discursos. Esa fue una declaración de Iván Cepeda esta mañana, porque anoche también dio un discurso, pero en esa misma sintonía va a esperar el escrutinio, pero reconoce el preconteo como un dato no oficial. Les presento a nuestros invitados especiales porque aquí hay mucho por analizar. Está con nosotros aquí en el set de La Otra Cara de la Moneda la doctora Susana Muhammad, exministra de Ambiente. Doctora Muhammad, bienvenida, gracias por acompañarnos. Vale, muchas gracias por la invitación, ya que estamos listos a discutir. Sí, señora. También está con nosotros Carol Borda, representante electa por el Partido Salvación Nacional. Representante, bienvenida aquí al debate. Gracias. Hola, John, hola, Susana, y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación y pues muy contentos con el resultado electoral. También saludo a esta hora a Alejandro Campos, representante, senador electo del Pacto Histórico. Representante, bienvenido.
Hombre, yo muchas gracias por la invitación, qué rico estar aquí. Un saludo a todos los televidentes y a mis compañeros hoy de debate. Y también nos acompaña Diego Caro, analista, activista político del Partido Salvación Nacional. Diego, bienvenido aquí al debate, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad pues un saludo a todas las personas que nos ven en este momento. Bien, como les decía, hay varias aristas por analizar, pero disipemos de inmediato y arranquemos con el tema polémico, el reconocimiento de los resultados electorales y el proceso de escrutinio que se está llevando a cabo en este momento. Les pregunto a todos por ese reconocimiento por parte de la campaña de Iván Cepeda de esta etapa. ¿Normal que no se reconozca de manera oficial cuando es legalmente vinculante el escrutinio, o tiene un tinte de esperanza o de expectativa de que la etapa de escrutinio pueda de repente variar los resultados de esta elección presidencial? Le pregunto, doctora Muhammad. No, lo que ha definido Iván Cepeda, la campaña del Pacto Histórico, la Alianza por la Vida, es terminar el proceso de escrutinio. Y se asumió el resultado de ayer como lo que es el preconteo. Se está haciendo todo el proceso hasta el final y ya se anunció claramente, tanto por el presidente Petro como por el candidato Iván Cepeda, que los resultados del escrutinio serán obedecidos como resultados oficiales después de pasar por los jueces de la República, y allá está todo nuestro dispositivo de cuidado del voto, verificando las elecciones, teniendo en cuenta pues una diferencia del 0.9%, la más estrecha en porcentaje de las elecciones desde que tenemos la Constitución del 91 y la doble vuelta. Sí, la más estrecha y la más reñida en la historia de Colombia, pero le pregunto rápidamente también, doctora Muhammad, por los números, para que la gente también los tenga claro. Sí, es un poquito menos de un punto porcentual, pero eso equivale a más o menos 250.000 votos de diferencia entre De la Espriella e Iván Cepeda. El preconteo y el escrutinio normalmente, históricamente, se ha diferenciado entre un 1 o 2%, 0.1, 0.2. Eso equivaldría por mucho a 50.000 votos. Es decir, es muy poco probable que en el escrutinio se logre zanjar una diferencia de ese nivel de 250.000, ¿o estoy mal? Bueno, el tema es que hay situaciones muy específicas en esta elección que no se pueden solo mirar a nivel de la estadística. Por ejemplo, el porcentaje de diferencia, casi 150.000 votos de esa diferencia están en el exterior. Por eso también el Pacto Histórico ha solicitado que se pueda mirar el material electoral, a lo cual hoy el Consejo Nacional Electoral se ha negado y solamente han dicho que se podrá verificar a través de los E14 y las actas que se han puesto en línea. Eso no es normal, no es lo típico en las elecciones colombianas. Hoy la diferencia en un porcentaje importante está precisamente en los exteriores, y esos 150.000, 137.000 son en Estados Unidos. Entonces también es muy interesante pues ver, y tenemos todo el derecho de hacer el proceso de escrutinio y mirar con lupa cuál es la situación, y el Pacto Histórico hará dentro de este proceso de escrutinio y también las demandas correspondientes al Consejo de Estado si así lo amerita y lo ve correspondiente. Creo que además es sano, porque en todos estos procesos electorales es la participación activa de los partidos políticos que han ido movilizando que se perfeccione el procedimiento electoral, que efectivamente nosotros insistimos requiere de una reforma política que se ha negado permanentemente en el Congreso. Bien, representante Borda, le traslado la pregunta. Pues creo que para nadie es nuevo. Luego de la experiencia de la primera vuelta, en la cual el jefe político de Iván Cepeda del Pacto Histórico no quiso reconocer, pero veo que el petrismo sigue sin entender o sin aprender de este proceso en el cual la gente prefirió la seguridad y la estabilidad institucional, no ese tipo de jugaditas y narrativas cuando los medios de comunicación, observadores internacionales, las instituciones y el país le cree a los resultados de la registraduría. Entonces, creo que más bien el petrismo debería enfocarse en hacer lo que le corresponde, que es hacer oposición, en el cual Abelardo ya les ha manifestado que tendrán todas las garantías siempre y cuando eso no vaya por encima de la institucionalidad, se pasen por encima de la Constitución y la ley. Pero creo que es importante mencionar recalcar lo que decía John, y es que es muy poco probable que generen algún tipo de recuperación de votos. Recordemos que en el Congreso, que existe un margen mayor, recuperaron alrededor de 60.000, y en la primera vuelta, donde la diferencia también estuvo apretada, recuperaron alrededor de 14.000 votos. Entonces, al igual que ellos, todo también defensores, Salvación Nacional y quienes apoyamos a Abelardo de la Espriella, también tenemos un trabajo con escrutadores donde estamos cuidando el voto a voto, un voto que ganamos con mucho esfuerzo, sin maquinaria, sin
compromisos, a pesar del voto fusil, con puestos de votación donde hay presencia importante de la guerrilla y hubo votos en casi 100% a favor de Iván Cepeda, las constantes denuncias de presuntas compras de votos, de obligar a los contratistas a no trabajar, a hacer corbatas, ir al territorio, pagar una cuota, llenar distintos lugares con todas estas denuncias y por último manifestar todo este desconocimiento, ¿no? Le siguen insistiendo al CNE que haga un procedimiento que no tiene la capacidad de hacer. Entonces, no han aprendido del proceso, no se han dado cuenta incluso que desconocen el funcionamiento de la rama electoral, digamos, en el cual el CNE no se basa en el conteo de los votos, sino en las actas. Por tanto, le están pidiendo algo que no puede hacer. Más bien, preparémonos para la oposición, para el trabajo democrático que viene, que es el debate, y no un poco la narrativa y las mentiras y las fake news que se promovieron, entre otras cosas. Y solamente cerrar, también importante manifestar que seguramente hubo falta de preparación por parte del sector que representa a Iván Cepeda. Muchos de los escrutadores no llegaron a tiempo, entre otras cosas, por las marchas y los trancones que ellos mismos convocaron. Entonces, de este lado estábamos preparados, reconocemos las elecciones y el país le cree. Mejor empecemos a trabajar por lo que viene. Bien, representante Ocampo, su lectura sobre este tema de los resultados y el proceso de escrutinio, y yo los escuchaba a ambos, que la representante Borda hablaba y ustedes como que se sorprendían. ¿Cuáles son los puntos de diferencia? No, primero que debe ella leer la Constitución. La oposición y el derecho no nos lo da Abelardo de la Espriella, no la Constitución. Nosotros tendremos todo el derecho a ejercer nuestras posiciones porque la Constitución nos lo da, porque el pueblo me eligió, no porque Abelardo quiera o no quiera. O sea, no es que porque Abelardo dijo, no importa lo que él diga, la Constitución lo dice como tal. Si alguien sabe lidiar la oposición, nosotros ya hemos sido oposición y gobierno. Ella nunca ha sido oposición y gobierno, pero decir que ellos no saben, no. Yo creo que debe leerse la Constitución. Y uno va a tener mucho más tranquilo. Es decir, lo primero, eso, lo segundo, nosotros sí desconfiamos de los resultados. Yo vuelvo y le digo, Abelardo de la Espriella es un tipo que huele a delincuente, que habla como delincuente, que se expresa como delincuente, que vive de los delincuentes, que cuando dijo que presentó 5 millones de firmas no fue verdad. Que mantiene... Señorita, permítame, yo le permito hablar. Permítame. Bueno, siga usted hablando. Por la Constitución y la ley y no la narrativa mentirosa en campaña. Dijeron, nos van a quitar los derechos. Me encanta que ya ahora reconozcan que esos derechos siempre estuvieron consignados en la Constitución. Mire, entonces, un tipo que ha sido acusado de engañar personas, que una abogada muy prestigiosa le va a decir que robaba a los clientes, tipo que hoy tiene una pata en una investigación en Estados Unidos. O sea, Abelardo no desprende garantía de nada, ¿sí? O sea, yo no le dejaría, y muchos colombianos eran un niño que lo quiera hablar 2 horas. Ajá, pero representante, sobre los resultados. Y los resultados, pues, que emanan de este tipo. Entonces, uno, compraron votos. Yo quiero que le muestren a la representante los videos del Valle del Cauca, donde la estructura de Ilan Francisca Toro es captada en cámaras comprando votos. Difícil afirmación. Que permite que pueda haber las grabaciones donde los charros se compraban votos, lo hicieron con el tema de Abelardo. Cómo acá en Bogotá compraron votos. Cómo el paramilitarismo del norte de Santander y el ELN obligaron a votar fue por Abelardo. En el Guaviare, donde dicen que la guerrilla se ha tomado el Guaviare y que no permite... Señorita, en su casa, venga, a uno le enseñan a respetar la palabra del otro. Permítame, yo le escuché a usted. No, sí, pero los debates se tienen que dejar hablar. Hay que dejar escuchar. Al menos tiene que ser educada. Ya le doy la palabra, representante. O sea, usted regla la casa, la educación. Ahora le da la réplica, tranquila. Ajá, sí, lo que pasa es que cabe la interpelación, pero tratemos de que no sea de manera tan constante, porque si no, no nos vamos a entender. Claro, es que ella y yo le puso todo el cuadro del mundo. Entonces, digamos, hoy, ¿qué tenemos nosotros? ¿Y qué es lo que yo he hecho? Es decir, yo creo que el sistema electoral colombiano permite unos temas muy complejos. Es decir, nuestro sistema debería ser mucho más seguro porque cada 2 años que hay elecciones estamos en estos mismos debates. El problema del acta, el problema de qué pasa en una elección de nunca acabar. Todos los años es lo mismo. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el escrutinio pasa de manera muy rápida y nuestro sistema electoral es lleno de requisitos. Si no tiene la reclamación, entonces, señor, el escrutador está o no siquiera abriendo la bolsa. Hoy para Colombia, tanto para el equipo de Abelardo de la Espriella como para nosotros, lo mejor sería que contáramos voto a voto. Ya, es decir, no nos puede seguir 4 años persiguiendo el fantasma de que hubo fraude. Acabemos con ese fantasma de una vez. Levantemos los votos. Yo sería partidario y creo que un error de las campañas fue no proponerse decir, venga,
iniciamos el escrutinio. Al otro día, señor registrador, levantemos voto a voto si quedamos muy cerrados. ¿Eso legalmente se puede levantar voto a voto en el país? En el año, creo que fue el año 2006, 2010, uno de esos 2 años, en una de esas elecciones, el Consejo Nacional Electoral se trajo las bolsas para Bogotá. Pero lo que necesitamos es tranquilidad. Pero no hubo reconteo total, sí, claro. La totalidad de los votos, no, señor. Fueron como el 68%. Es más, hicieron, ¿y sabe cuáles fueron? Del 100% de las mesas reportadas como peligro. Claro. ¿Yo qué le digo hoy? Yo creo que hoy el país, eso nos traerá mucha tranquilidad. Porque primero se acaba el fantasma del fraude y nos centramos en discutir y hacer oposición sobre la política. Ojalá pudiera, yo pienso que será lo más sano. ¿Por qué? Porque hoy muchos colombianos están saliendo a las calles porque creen que les robaron las elecciones. ¿Por qué? Porque hay evidencias. Yo hice una denuncia donde demostré cómo grafológicamente en más de 1000 mesas en la primera vuelta le habían puesto 100 votos por mesa con un número que no era la primera persona. Pero puede que termine el escrutinio y ese reconteo de la totalidad de los votos no se va a hacer. Termina el escrutinio. No va a pasar. Exacto, eso no va a pasar. Y no va a pasar, sería un escenario ideal para ustedes. Pero entonces termina el escrutinio sin eso, pero para y aún así los resultados tendrán que reconocerse. Sí, no, va a ser así. Lo único es que lo que vamos a tener es que vamos a tener denuncias, vamos a tener reclamaciones en el Consejo Nacional, en el Consejo de Estado, porque hay cosas que no cuadran. Es decir, y una cosa es que hoy no se haya peor reclamar ante la mesa, pero por ejemplo, una mesa que tenía tiene 354 votantes en total, le aparecen 415 votos de la SPRE, ya no tiene sentido. A nosotros nos pasa así. La mayoría. Entonces, pero como el sistema tiene... Claro, pero es que así tenemos muchos. Entonces, ¿yo qué diría? Lo mejor sería que las campañas, le hablar de nosotros, venga, vamos a contar. ¿Por qué? Porque mucha gente está pensando que le robaron su voto. Y otra gente está pensando que ganaron las elecciones y que nosotros quieren quitar el voto y que es mentira. Y creo que la verdad, primero, calmar los ánimos. Y eso evitará una discusión menos, una polarización menos, y luego empezamos a discutir la política. Bien. Pero acá en Colombia recuerden que hay dificultades por los resultados. Yo creo que, y a futuro, como lo iba planteando, hay que cambiar el sistema electoral, hay que volverlo más seguro, para que genere menos discusiones, menos errores, menos reclamaciones y preste menos para la trampa. Bien, pero Diego. Yo creo que acá el tema es que al pacto histórico no le sirve el sistema electoral hoy, es porque perdieron las elecciones. Al pacto histórico le sirvió el sistema electoral en el 2022, le sirvió el sistema electoral ahorita para el tema de Senado y Cámara, le ha servido en varias ocasiones incluso para ganar los territoriales, pero hoy no le sirve porque simplemente perdieron las elecciones. Esa narrativa que llevan incluso acá escuchando al representante Ocampo, de tratar incluso de delincuente a Abelardo de la Espriella por la forma como según él se expresa, yo digo, ¿cómo llamamos a Petro cuando sale con una bandera roja y blanca en Plaza de Bolívar y después de eso termina asesinado Miguel Uribe? ¿Cómo lo llamamos, representante? Yo creo que el beneficiado del asesinato de Miguel Uribe fue Abelardo. Quien se benefició fue Abelardo. Eso me dijeran a mí, ¿a quién investigar? A Abelardo de la Espriella por el asesinato de Miguel Uribe. Quienes son beneficiarios de eso fue Abelardo. Pero Abelardo no tenía ninguna posibilidad de ganar ninguna elección hasta que mataron a Miguel Uribe. Ustedes siendo gobierno nacional, a nosotros los opositores nos han amenazado por las redes sociales. Yo tengo 27 amenazas. Gracias a los seguidores del pacto histórico por simplemente denunciar o hacer análisis político frente a lo que ha sucedido en este gobierno con los hechos de corrupción, nepotismo y con todo lo que ustedes han hecho siendo gobierno nacional. Yo creo que ustedes tienen que asumir la responsabilidad. Realmente ustedes pierden las elecciones es porque el pueblo les dijo que no estaba de acuerdo con la corrupción, el nepotismo y el muy mal gobierno con el que ustedes han ejercido. Ustedes se han dedicado a polarizar y polarizar y polarizar el país, y el presidente de la República y el pacto histórico son los responsables de la violencia política que se vive hoy en día en el país. Bien, ya le doy la palabra aquí a la doctora Susana que me la pide, pero ¿qué le parece si antes de revisamos rápidamente lo que dijo el presidente Gustavo Petro, lo que ha dicho dentro de los múltiples trinos sobre este proceso de escrutinio y las dudas y supuestas irregularidades que pone sobre la mesa del sistema electoral? Veamos rápidamente parte de lo que dice, abro comillas, el resultado final es todavía más endeble y solo habría un triunfo de Abelardo basado exclusivamente en el voto comprado. Evidente en el día electoral y en el voto constreñido a trabajadores que votaron contra sí mismos, son más de 400 empresas las denunciadas. La superioridad de la votación ultraderechista se desmorona porque solo se puede sostener en la trampa. Solo el dinero oscuro con proveniencia extranjera y el constreñimiento laboral darían la legitimidad de la próxima presidencia. Y continúa diciendo el presidente, si terminados los escrutinios, estos hechos se mantienen porque no son visibles en el tarjetón, excepto en el examen pormenorizado de votaciones en
Antioquia, Santander y sobre todo norte de Santander y el de Bogotá y el examen súper minucioso de la votación en el exterior podrían revertir el resultado. Por eso es un abuso declarar presidente por vía mediática cuando el escrutinio aún continúa. Los mandatarios extranjeros que han felicitado sin esperar el escrutinio simplemente insultan nuestras leyes y nuestro pueblo. Cierro comillas. Doctora Susana, sé que tiene comentario sobre este tema de los resultados, pero además les sumo a todos para en esta ronda analizar lo que podría venir después de que termine el escrutinio, porque hay muchas conjeturas de escenarios de desorden público, de protestas sociales o de violencia, porque la protesta social permitida, o de violencia, ¿eso podría pasar en el país? Yo creo que no hay que empezar a crear un clima de estigmatización a la protesta social, que se empezó a crear por medios de comunicación, etcétera. O sea, ¿es mentira la violencia dentro de las protestas sociales que se ha vivido? ¿Cuál es protesta social? No. Pero no se puede estigmatizar a la protesta social. De acuerdo. Porque haya habido desmanes. Pero es que usted no puede ir unos más hechos violentos, un porcentaje menor. Pero los ha habido. Claro, pero es que pareciera como si fuese un invento. No, yo no estoy diciendo que esas son palabras suyas. No. Esas son palabras suyas. Yo lo que estoy diciendo, y por eso se lo aclaro. Lo que estoy diciendo con mucha claridad es que no se puede estigmatizar la protesta social, que es un derecho constitucional, que además siempre este movimiento lo ha llamado pacíficamente, y que la movilización de esta campaña política fue absolutamente pacífica. Y si la otra campaña, como decía la representante, tiene hechos, todo lo que ella denuncia, póngalo ante la justicia colombiana. No ante la justicia de Estados Unidos, porque la justicia de Estados Unidos no resuelve delitos electorales que se cometan en Colombia. Entonces, si todo lo que la representante dice, que se compraron votos, que la guerrilla presionó gente, en vez de estar el señor de Abelardo Las Preyes enviando gente a Colombia al Departamento de Estado de los Estados Unidos en plena campaña, anunciándonos lo que se viene para la soberanía del país, debe llevarlo con las pruebas correspondientes o los indicios a la justicia colombiana, como hizo Iván Cepeda. Y el Pacto Histórico está haciendo esta revisión exhaustiva no para simplemente aquí echar discursos o confrontar en una entrevista, es para llevar a las autoridades competentes bajo el derecho a la Constitución y la ley. Así que nosotros estamos ante el rigor. Y quiero también aclarar otra cosa. Sobre los posibles escenarios, doctora Susana, para terminar la idea. ¿Cuáles escenarios? Esos posibles escenarios y conjeturas y suspicacias de supuestos hechos violentos, de estallidos sociales. No, pero es que eso lo están alimentando con un propósito político de crear violencia. Si usted vende en la campaña autoritarismo, y luego ¿qué necesita? Pues necesita demostrar su autoritarismo. Entonces, yo lo que llamo, y lo llamó Gustavo Petro, lo llamó Iván Cepeda, y ahora en esta entrevista lo llamo yo, a absoluta movilización pacífica. Nosotros nos movilizamos con batucadas, con tambores, con afiches, con canciones, ¿sí? Inclusive toda nuestra militancia política estuvo ayer en la calle, en los barrios, hablando con la gente que se movilizó a las calles, que además se movilizó a trabajar sobre la movilización pacífica, porque no vamos a dar papaya para un enfrentamiento que empiece a demostrar lo que ellos quisieron vender en la campaña política, que nosotros somos unos guerrilleros, como nos gritaban en la calle. Yo no soy una guerrillera y me gritaban eso en la calle, que nosotros somos unos vándalos. A mí no me pueden decir que soy una vándala, y llevo 20 años de militancia política a la izquierda, y como vendieron por redes sociales que Iván Cepeda venía de la guerrilla, y como lo dijo aquí un concejal de Bogotá, usted fue testigo en este mismo programa, que el entrenamiento miliciano de Iván Cepeda, y no supo ni decir de qué milicia, porque Iván Cepeda nunca ha estado en ninguna milicia, ha estado en partidos políticos toda su vida, y ha sido un defensor de derechos humanos. Entonces, ese clima político es vende miedo, recoge autoritarismo, y con eso gana las elecciones. Nosotros lo vamos a confrontar con cultura, con arte, con paz, con movilización pacífica. Esos hechos violentos aislados entonces son infiltraciones. No, eso puede pasar porque, mire, el nivel de polarización, de insulto, de personas de ese lado, que yo no estoy diciendo que vengan de la campaña, pero los ánimos se exaltaron de tal forma que hubo eventos de gente que salió con machetes a atacar gente de nuestra campaña, hubo eventos de un señor concejal que salió con un bate, hubo eventos de gente que le tiraron huevos a nuestra campaña desde altura, de un niño herido en una pierna porque tiraron un artefacto de un apartamento en Medellín. Con rabia nos decían en la calle. Todos tenemos una responsabilidad, y le hablo a la ciudadanía, todos tenemos una responsabilidad de evitar la violencia política. Y aquí no podemos seguir con el tema del asesinato de Miguel Uribe.
Gracias a Dios en este gobierno. Claro que pasó y es un hecho lamentable. Es un hecho lamentable, pero en este gobierno, claro que nos duele. Claro que nos duele, porque aquí nadie se debe asesinar por sus ideas. Y al contrario de los gobiernos. El idioma lo han manejado ustedes. Ha sido su presidente y han sido ustedes los que han escalonado esto a un tema violento. Porque ustedes son felices llamándonos a nosotros paramilitares. Yo en la vida... Entendido el comentario, pero debemos terminar la idea. Pero entendido el comentario de Diego sobre el tema de Miguel Uribe. Y le recibo a Diego la réplica en democracia y en un debate abierto, claro que sí. Pero al contrario de las décadas pasadas, donde un magnicidio político de tanta gravedad como un precandidato presidencial duró 20 y 30 años en esclarecerse, aquí en un año supimos de dónde vino, porque la Fiscalía pues de las disidencias, de las FARC, y hay personas... ¿Cómo que con quién se ha aliado? ¿Con quién se han aliado políticamente? Respondan usted, porque ¿con quién se han aliado políticamente? ¿Con quién se ha aliado políticamente las disidencias? ¿Quiénes están ganando las elecciones en esos territorios? El pacto histórico no tiene ninguna alianza política con actores ilegales. ¿Quiénes están ganando las elecciones en esos territorios? Usted está diciendo que el pueblo del Cauca, que el pueblo de Nariño, que el pueblo del Putumayo se movilizó porque tenemos alianzas con las disidencias. ¿Usted está diciendo eso? ¿Usted está diciendo eso? La gente... Llévelo, señor, a la Fiscalía. Es que eso se ha denunciado. No, señor. Bien. A mí respete a los indígenas, respete a los campesinos. Los indígenas, si quiere le muestro un video de lo que son los indígenas. Le muestro un video que me llegó ayer lo que son los indígenas. Respete a la ciudadanía que se expresó en las urnas. Y le muestro un video pero lo que hacen con su comunidad. Una cosa es decir que hay de repente, pero una cosa es decir que de repente hay un porcentaje de supuesta presión que tendrán que investigar las autoridades a decir que toda una región y demás está aliada con esas disidencias. Pero bien, entendido el comentario y entendida la lectura de la doctora Susana, le pregunto a todos y sigo con la representante Borda sobre estos escenarios. La doctora Susana, representante Borda, dice que es más una narrativa el tema de que puede haber escenarios de violencia y un supuesto estallido social, que el pacto histórico se manifiesta siempre de manera pacífica. ¿Usted lo ve así o sí cree que puede haber un escenario de violencia ante una eventual pérdida después del escrutinio? No, la hay, y es que la amenaza la hemos escuchado directamente, no de cualquier persona, como casos aislados que manifiesta la ministra, sino que lo escuchamos directamente de Carlos Carrillo y de Gustavo Bolívar. Nuevamente, no han aprendido de los resultados electorales. Primero, el desconocimiento total por parte del representante, que no recuerdo el nombre, perdón, como son listas cerradas, uno no sabe quién entra al Congreso. Alejandro Campo. Decir que Miguel Uribe ya no sé, que se desconoce y que no vamos a seguir hablando de Miguel Uribe, perdónenme, pero es que los colombianos votamos también por Miguel Uribe y lo vamos a seguir recordando porque luego de 30 años volvemos a tener un magnicidio. Me disculpan, pero es que también asesinaron a 2 personas de defensores de la patria, coordinadores de defensores del Metra, a Rogers y a Fabián, y vamos a seguir mencionando sus nombres para recordarles que 13 millones de personas ya no les creen las mentiras. 13 millones de personas se dieron cuenta que la primera línea decapitó motociclistas. La primera línea dejó morir un bebé en una ambulancia. La primera línea estaba implicada en todos estos hechos de violencia, también apoyado ¿por quién? Por Gustavo Bolívar. No era cualquier persona en la campaña. Entonces aquí estamos nosotros nuevamente recordando que la gente ya se dio cuenta que el estallido social fue un hecho también de instrumentalización. En su momento supieron instrumentalizar, colonizar un poco la indignación. En este momento la gente se dio cuenta que era un arma de presión, de miedo y de terror. Un poco entendiendo la realidad. En lo urbano utilizaban a la primera línea, pero en el territorio los colombianos se dieron cuenta cómo los guerrilleros hablaban del compañero Cepeda, hablaban de su apoyo a Cepeda. Entonces nos damos cuenta que incluso existen veedurías de organizaciones que no tienen ningún no se sienten afín ideológicamente con ningún lado, pero que se han denunciado que existe carnetización, que existe suplantación, denuncias también de los mismos campesinos. Es que los multaban por usar la camiseta de Colombia. Entonces, los colombianos, por favor, volvamos a ver las cifras. 13 millones de colombianos no les creyeron las mentiras, por ejemplo, hasta que íbamos a acabar con el ICBF. Hoy no se acabó el ICBF. Les recuerdo que hoy el plantón es ante el Ministerio de Igualdad, que se acabó en el gobierno de Gustavo Petro, y ellos le están reclamando es a Gustavo Petro. Quienes perdieron los empleos fueron en el gobierno de Gustavo Petro. Nuevamente, aprendamos de las cifras. La gente no les cree. Esta es la mejor encuesta y los datos de que las mentiras que ustedes intentaron promover, intentan desconocer, dicen me juego la vida, pero parecía que más bien se la juegan por la guerrilla. La gente se dio cuenta de este trabajo
trabajo. Con la estigmatización. Perdón, representante, pero otra vez con la estigmatización. Usted no sé si no sabe del conflicto armado de este país y lo que ha significado para nuestra militancia política que nos estén determinando por los últimos 40 años los que trabajamos desde la democracia como guerrilleros y los muertos que eso ha generado. Yo creo que deberíamos todos en humildad, deberíamos aprender del conflicto, de la JEP, y deberíamos recapacitar y reflexionar para no reproducir la violencia. Antes de darle la palabra aquí al representante Ocampo, representante Borda, ¿vale la pena un poquito evitar totalizar en ese sentido? Porque entiendo que la molestia de la doctora Susana es eso, de que el pacto histórico se la juega por la guerrilla. Esa generalización y esos vínculos podrían generar ese resquemor, porque vale la pena resaltar que judicialmente eso no está demostrado. De acuerdo, ¿saben cuándo lo vamos a hacer? Cuando tomen postura y digan, Gustavo Bolívar nunca más vuelva a amenazar el electorado con estallido social, Carlos Carrillo nunca más vuelva a amenazar con estallido social. Solo quería plantear la responsabilidad política. Bueno, todos los vamos a atacar igual. Entendido. Representante Ocampo, su visión sobre los escenarios, y tengo aquí retumbando, espérame, Diego, un momento. Diego, regálame un minuto, por favor, porque si no, no lo entendemos. Representante Ocampo, los escenarios después del escrutinio, pero tengo aquí en la cabeza retumbándome lo que usted dijo hace un momento, y es que vale la pena que investiguen a Abelardo de la Espriella por estar supuestamente vinculado con el asesinato. No, yo no he dicho que está vinculado, nunca he dicho eso. Supuestamente vinculado, no tiene que ver. No, yo no he dicho. Entonces explique esa frase, porque esa frase está demasiado fuerte. No se la voy a explicar. Que si a alguien le favoreció el asesinato de Miguel Uribe, fue a Abelardo de la Espriella. Claro, pero usted dijo, tienen que investigar. Claro, como ellos dicen, el asesinato de Miguel, investiguen los beneficiados. Si el gobierno no le servía ningún asesinato de ninguna persona. El gobierno no gana nada con eso. Por eso usted está relacionando o generando esa suspicacia de que la autoridad investigue un presunto vínculo. Si a mí me dicen hoy, una de las tesis en criminalística o en criminología, desde dónde se investiga un delito o cuando empieza un tema de un homicidio, es quiénes se benefician. Sí, es decir, una de las tesis y una de por dónde arrancan las tesis en esta técnica de investigación es quién es el primer beneficiado. Pero eso va en contravía con la estigmatización que está diciendo la doctora Susana. Lo que pasa es que yo es que no me puedo aguantar que ahí me digan que el tema de Miguel Uribe, cuando los beneficiados son ellos. Si hoy Miguel Uribe estuviese vivo, Abelardo de la Espriella no sería candidato. Si hoy Miguel Uribe estuviese vivo, Abelardo no tendría ninguna posibilidad. Entonces, y lo segundo, ahora Diego viene y me dice a mí acá como amenazándome, de que Diego acá amenazándome, si usted sigue hablando de Abelardo, lo va a atacar. Oiga, Diego, escúcheme, maestro. No, lo va a atacar, no, yo no le estoy diciendo. Si usted me dijo, si usted sube el lenguaje, yo se lo subo. Véngame. Y si usted no trata de delincuente, yo le saco las pruebas de que su presidente Diego, escúcheme. Estuvo investigado, tiene todos los problemas de corrupción, tiene todos los problemas en la campaña. Le voy a contar esto. Y lo peor es que con el mayor cinismo todavía siguen con su narrativa. Venga, déjeme hablar, que es mi turno a la palabra. Quien utiliza acá un lenguaje violento es Abelardo de la Espriella, que no se va a destripar. Hoy mucha gente está en la calle. Guerra y muerte. Oye, hermanito, pero permítame, que no por más hablar va a convencer la gente. Escúcheme, lo que yo digo de su jefe es que yo lo vi. Cuando un señor alias Danielito le entregaba una plata, uno le hacía foros para los paramilitares. Es que yo lo vi haciendo propaganda para los paracos. A mí Abelardo de la Espriella no me dio una confianza. ¡Yo lo vi! Y si quiere que vaya conmigo a la Corte Suprema, y dígale a Abelardo, que no creo que sí, pero dígale, porque además usted, los de Salvación Nacional... Yo no soy de Salvación Nacional. ¿Usted es de Salvación Nacional? No. ¿De qué eso usted no decía que era vocera? Ustedes lo presentaron. Yo lo que... O sea, entonces, permíteme que termino. Permíteme que termino. Avancemos. Cuidado lo que digo. Yo ni siquiera pertenezco al partido. Escuche, hombre, escúcheme. Porque usted ahora acaba de decirme que yo le subo. Hágale, hermanito. A mí no, venga, yo de susto no vivo. Me acaban de amenazar de 3 días, en 48 horas no me voy del país, me matan. Le digo, no me da susto. Usted cree que me va a asustar que usted me diga a mí que hacer el... No, digo, y si quiere que Abelardo vaya conmigo a la Corte Suprema de Justicia. A mí, lo que yo digo es verdad. Este tipo es un propagandista de los paracos, y le voy a contar lo siguiente, frente al tema de la guerrilla. Norte de Santander, departamento fusilado por la guerrilla, LLN y todo el mundo. Ganó Abelardo con 602,000 votos. Pero justo en los municipios del Catatumbo. En Arauca. Por supuesto que ganó sobre la frontera. Hermano, si usted me permite, yo deje de ser tan grosero, permítame hablar. Dejemos terminar, para que se entienda la idea. Hombre. En Arauca, ganó Abelardo. En el Guaviare, discúlpeme, ganó Abelardo. La guerrilla nos ayuda a nosotros.
La guerrilla no votó por nosotros, porque en los municipios donde hay gran cantidad del conflicto ganó Abelardo. Entonces yo les voy a decir, entonces yo no soy capaz de decirle a usted, entonces fue que la guerrilla que la gente afuera los puso a votar por Abelardo, no, porque de eso no se trata. Es un país que tiene un conflicto armado donde los grupos hacen presión, la gente vota en contra, pasa de toda esa dinámica que no podemos controlar los políticos. No hay una relación directa demostrada. No. Y le va ni ellos ni nosotros, listo, nadie. Entendido. Es decir, nadie termina haciendo. Representante, para que todos puedan responder sobre los temas, sobre los escenarios después del escrutinio. No. ¿Usted opina como la doctora Susana que es más bien una narrativa de que puede generar una violencia después? No, nosotros que hemos dicho, que ha dicho Iván Cepeda, ha dicho, y se lo dije acá en la primera vuelta. Los resultados se reconocerán cuando pase el escrutinio, porque yo vine en primera vuelta y lo recuerdo, después del escrutinio. Nosotros vamos a reconocer, pero no vamos a desconocer cómo se obtuvieron esos votos, con las pruebas que tenemos. Por eso yo les digo, lo mejor es que ahora cuando voto a Oti, que esta vaina se acabe de una vez la discusión, sería la mejor. Claro, se van a reconocer los resultados, pero eso no quiere decir que no sepamos cómo se consiguieron se interpondrán las demandas a la justicia. Es decir, pero hoy ¿sí? Hay que hacer lo que pasa hoy, que mucha gente está dolida porque mucha gente siente que la robaron, mucha gente siente amenazada. Abelardo ha insultado a los negros, los indios, los homosexuales, los de la izquierda, los va a destripar. Si alguien tiene un lenguaje violento, es de la espriella, acaba de decir que hiciéramos una letra, acaba de mandar advertencia. Nosotros nunca hemos llamado, nosotros nunca hemos llamado a la violencia. Yo sé que ustedes no, jamás. Lo escucho diciendo, lo que pasa es que hay gente dolida, no por el llamado de ustedes, pero que se genere espontáneamente. Va a salir a protestar. Y les digo, solo ganaron por 250.000 votos, que somos los que puede haber comprado en el Valle del Cauca la gobernación o la alcaldía o Barranquilla. O sea, ese voto de ustedes, ese es espurio, huele maluco y solo son 250.000. Y dos, los que ganaron no fueron Salvación Nacional, que les veo muy pinchados. Ganó la derecha, no Abelardo, porque ustedes, ustedes electoralmente son fuerzas muy chiquiticas. O sea, yo escucho a la representante y le quiero decir, ustedes son como 3 o 4, nosotros somos 60 y pico. Los votos de la derecha no son de ustedes. O sea, ustedes no son la gran parte aquí en la campaña de Abelardo. Ustedes son simplemente un vehículo que tiene un aval. Pero los votos no son de ustedes. Por eso ustedes solita en Bogotá y nosotros tenemos 8. Por eso tienen 13 senadores, nosotros tenemos 25. Ustedes no son, o sea, hablan muy grande, pero quiero decirle, aterrice que ustedes son una cosa minúscula, chiquita, que no representa nada en el abelardismo ni en la derecha. La derecha está y representa otras cosas. Y usted no es la vocera. En Bogotá el vocero va a ser Briceño, va a ser Uzcategui. Dudo que usted, aunque sea, le den protagonismo en ese espacio. Salvación Nacional no lo tiene. Pero para llamarla, porque es cuando la gente viene, talme que ustedes son 4, ustedes y tienen gracias a Abelardo esas curules. Porque gracias a Abelardo, si no es nieto de Gómez, que sabe cómo robarse las elecciones, y esa discusión no sería congresista. Hablemos lo que es. Vamos a calmarnos. No es muy chistoso, sigamos hablando como es. Desescalar el lenguaje y vea la forma como usted se está dando este respetuoso con una mujer. Irrespetuoso. Bien, representante Borda. Y la doctora Susana también tiene comentario. Le doy la palabra a usted, representante Borda, para que haga réplica corta. No, representante, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Parece una verdulería esto. A ver. Sí, pero calmada. A ver, vamos a calmarnos. Es irrespetuoso no solo entre ustedes, representante. Sí, pero regálenme un segundo. No, pero ¿qué es esto? A ver. No. Ya. Vamos a calmarnos. No, Diego, pero es que tampoco. Tanto el Diego como el representante Ocampo no están respetando a los televidentes. Se están irrespetando entre ustedes y no están respetando a los televidentes. Yo los dejo interpelarse. Yo los dejo hacer comentarios, porque esto es un debate, no tiene que ser tan cuadriculado, pero tampoco lleguemos al punto en el que ni siquiera se escuchan, porque es irrespetuoso contra el televidente. Le tengo que dar la palabra aquí a Diego, pero le doy la palabra rápidamente para comentario corto a la representante Borda, que mencionó aquí el representante Ocampo. La doctora Susana Muhammad también me está pidiendo la palabra para comentarios cortos. Y ya le doy la palabra aquí a Diego en esta segunda ronda. Pero los invito a interpelarse, sí, pero tampoco lleguen a este punto de gritería como si estuviésemos quién sabe dónde. Vamos a respetar al televidente y a tener ideas que puedan ser escuchadas por la gente. Vale la pena el comentario y la interpelación, pero que sea cortico, porque si cada 30 segundos interpelan a la persona que está hablando, pues sencillamente no puede terminar la idea. Representante Borda, ¿qué decir frente a esto?
Muchas gracias, John. Bueno, primero, nunca había visto que alguien se sintiera tan amenazado por los resultados de Salvación Nacional. Digamos, lo vimos en la campaña, una campaña social donde dijeron no van a lograr nada. Y les recuerdo que no solamente fuimos Salvación Nacional, que logramos 4 senadores, en mi caso una representante a la Cámara, la mujer más votada de Bogotá, que ustedes podrían decir lo que quieran de Briceño. No sé por qué piensan que hay división de este lado. Si Briceño y yo representamos 320.000 votos en Bogotá y hay un proyecto por reconstruir la ciudad, porque les quedó duro. Recuerden que perdieron 400.000 votos aquí en Bogotá y eso también tuvo mucho que ver, un trabajo en equipo por ideas, por lo que representa la libertad, por lo que representa la democracia. Están ignorando los aliados políticos a los cuales vamos a llegar, esos aliados naturales en la defensa de la democracia y la libertad a los cuales vamos a llegar en el Congreso de la República. Los noto asustados. Nunca había visto que un hombre se sintiera tan amenazado por una curul, que soy nueva. Es la primera vez que hago el ejercicio político, sé que generó una sorpresa, pero logramos esta victoria electoral y creo que eso puede generar un poco de... Pero no una victoria, representante Borda, solo de Salvación Nacional. De repente vale la pena ahí mirar esa arista, ¿no? Es una victoria más de la derecha eso. Completamente. Recuerden que también están los de Creemos. Creemos también quedaron otros 2 representantes y evidentemente hemos encontrado varias alianzas naturales en este proceso donde les aseguro que no va a ser el único. Solamente un pequeño comentario, John. Recordar que fue Gustavo Petro quien nombró a Mancuso paramilitar, gestor de paz, y recordar que el que fue ofensivo con personas indígenas y negros, cuando dijo un negro no me va a venir a decir aquí qué voy a hacer, fue Gustavo Petro. Nuevamente, 13 millones de personas se dieron cuenta de eso, votaron por Salvación, votaron por Abelardo de la Espriella. Comentario cortico de la doctora Susana y ya le doy la palabra. Recordar que 82% del Chocó votó por el pacto histórico. Entonces aquí nosotros tenemos una representación del pueblo negro de Colombia, de una gran proporción, que creo que se han visto beneficiados directamente por este gobierno. Yo creo que también hay que mirar con un poco de humildad la realidad social del país. Y a mí lo que me preocupa de todo esto, yo creo que me gusta como lo pone la representante en términos de aprendizajes. Hay que recordar por qué se dio el estallido social. Se dio no porque el pacto histórico llamara a ningún estallido, ni el senador Gustavo Petro en ese momento. Se dio porque el señor Carrasquilla iba a subirle al IVA a la sopa, a toda la canasta alimentaria en una reforma tributaria, que es el planteamiento de avanzar precisamente en una lógica en donde le van a quitar los impuestos a los mega ricos, a las empresas, y yo no sé cómo van a financiar el Estado. Lo único que les va a quedar es el IVA. Y entonces, si ustedes aprietan socialmente a la gente en sus necesidades básicas, a gente que en este país está subiendo a la clase media en este momento, que inclusive por ese subir en los ingresos está teniendo más oportunidades incluso de poder participar y de liberar la democracia colombiana, y los van a apretar socialmente como dice su programa económico, es posible, y nadie, ni Carlos Carrillo ni Gustavo Bolívar han amenazado, han hecho es un análisis de la situación que se está presentando en Argentina, que se está presentando en Bolivia, que se está presentando en Chile, donde el mandatario que tiene el mismo programa que ustedes no duró 3 meses cuando ya la gente estaba afuera porque le estaban violando derechos sociales que habían conquistado, y eso va a ser un tema de profundo debate político, y por eso yo digo que si empezamos ya con la estigmatización de la protesta pacífica, lo que estamos anunciando es autoritarismo. Y yo pido que no se haga eso, porque merecemos todos, ustedes, nosotros y la ciudadanía, un país en paz, y eso se hace tramitando la política y poniendo sobre la mesa y asumiendo responsabilidad de los efectos sociales de las políticas que se han implementado. Y lo decía la doctora Muhammad, y hablando de esos 2 voces políticas del pacto histórico de las cuales mencionaba la representante Borda, Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo. Gustavo Bolívar lo dijo y luego lo explicó en ese contexto que está diciendo la doctora Susana Muhammad, porque la inconformidad de él era con la frase de la Espriella de que va a destripar a la izquierda. Entonces él dice, no vamos a tener miedo y vamos a salir a las calles si hay un acoso a la izquierda. Sin embargo, las declaraciones de Carrillo sí fueron entendidas en el marco de un posible desconocimiento de los resultados del escrutinio. Por eso es importante que se aclare por parte de Carrillo esa visión. Pero bien, Carrillo no tiene ninguna figura en la campaña. No, pero no tiene ninguna figura. Venga, no tiene un cargo en la campaña. No es vocero. Un análisis. Sublevación ante unos pero más que eso, son medios que invitan a Carrillo, pero Carrillo no es vocero de la campaña, no es vocero del pacto histórico, no hace parte de la dirección del pacto. No tiene ninguna vinculación. O sea, lo que diga Carrillo es problema de él, no de nosotros. Él no nos representa ni institucionalmente, ni políticamente, en ninguna vocería. Esa aclaración es importantísima. Representante, regálame un segundo porque tengo que darle la palabra aquí a Diego, porque desde hace rato no le he dado la palabra. Carrillo o Gustavo Bolívar
o ellos no hacen parte del pacto histórico, así no hagan parte de la campaña o no representan la campaña, ellos no tienen la vocería, o que no representen, o que no son una voz que la gente escuche, tampoco, o sea, que no sean una voz que la gente escuche, pues no pasa. O sea, no es así. Y lo que yo le digo acá al representante Ocampo y lo que les digo es, si quieren, o sea, desescalen deben de tirar la piedra y esconder la mano. Bájenle al idioma, bájenle al tema, empezamos a mirar cómo se va a construir, porque en algo sí estoy de acuerdo con la exministra, y es que todos somos colombianos, todos necesitamos construir independientemente de las regiones. Yo, por lo menos, mi familia es campesina y nosotros hemos salido a pulso adelante, y obviamente como microempresario y como lo que uno ha vivido en este país, uno lo único que quiere es que lo dejen trabajar. Acá el tema social que están poniendo de que entonces ahora Abelardo va a acabar con los programas sociales y demás, eso tampoco va a ser así. Los programas sociales incluso en este gobierno se bajaron bastante. O vamos a mirar qué pasó con Familias en Acción, vamos a mirar qué pasó con Jóvenes en Acción, qué pasó con el ICETES, qué pasó con Mi Casa Ya. Yo por lo menos soy constructor de vivienda de interés social y muchas personas a las que yo les vendo tuvieron que desistir de su negocio, de comprar su casita, porque no tenían cómo hacer el cierre financiero. Jamás respondieron por eso. Faltando 3 meses para la campaña salieron que iban a regalar de a ciento y punta de millones y que ahora sí iban a dar, pero en todo el gobierno no dieron absolutamente nada y acabaron esos programas que le daban vivienda a familias estrato 1 y 2, nada más. Bien, le doy la palabra a la doctora Susana, pero los invito también a que hablemos de otro tema importante, porque se nos va a acabar el tiempo, y si empezamos a analizar entonces los logros del gobierno Petro y del plan de gobierno de las Prias y demás, se nos puede ir todo el programa. Y les quiero preguntar, además de su comentario, doctora Muhammad, por el tema de la gobernabilidad, si se llega a confirmar en el escrutinio el triunfo de Abelardo de las Prias, porque no podemos negar que hay un país dividido, el margen es muy estrecho. Y de las Prias gobernaría no solo para los más de 12 millones que votaron por él, sino también para los más de 12 millones que votaron por Cepeda. Gobernabilidad, un reto importante, ¿no? Sí, de acuerdo, pero yo sí quería aclarar algo que dijo el señor Diego, y fue el tema de lo de Familias en Acción. La derecha vendió el discurso de que la izquierda era la que había implementado el tema de subsidios porque nosotros queríamos todo regalado. Y realmente fue Álvaro Uribe Vélez que montó ese sistema gigantesco de subsidios, fabuloso, que además se utilizó también. Pero lo que nosotros hicimos, por el contrario, fue una política social integral, que no se basa en los subsidios. ¿le puedo interpelar algo? No, espera, termino. Que lo que hizo fue acumular los subsidios en la renta básica para priorizar mujeres cabeza de hogar, aumentar el monto, sobre todo mujeres que tienen hijos pequeños, subir el salario vital por el otro lado y mejorar los derechos laborales, porque cuando la gente trabaja mejor, en mejores condiciones, mejora su productividad. Entonces, y eso además incrementó los ingresos de los colombianos, eso probado por el DANE, que se volvió uno de los motores de crecimiento económico, beneficiando a todos. Lo que demostró este gobierno es que una política social fuerte mejora los indicadores de la economía, que además los indicadores de la economía muestran que tenemos la tasa de desempleo más baja en 15 años. Entonces, fíjese cómo no se reduce al tema de los subsidios. Voy a interpretar algo con Familias en Acción, para que conozca el programa. Familias en Acción era un programa que estaba diseñado para los hogares que tenían hijos. Sí. Y tenían las personas que cumplir unos requisitos indispensables, que era que tenían que ir a sus temas de nutrición, al médico, y tenían que tener su certificado y que tenían que estar escolarizados. Sí. Con lo de renta básica, eso se acabó. Y adivina quién les metieron ahí, a los indígenas, cuando ellos tenían totalmente el tema en el Ministerio del Interior y tienen otros tipos de auxilios. Lo que hicieron fue ampliar. Y lo peor de eso es que ellos dan unas estadísticas que no son capaces de responder, porque yo incluso tengo tutelas. Yo he puesto tutelas porque a ese programa le he hecho el seguimiento. Lo empecé desde cuando empezaron a quitar el programa y Gustavo Bolívar, siendo director del DPS, jamás quiso responderme. Y tutelas, me he basado por todo esto y nunca han querido entregar la información exacta. Doctora Susana, sí, ahora sí. Sobre el tema de la gobernanza, lo que ha llamado el candidato Iván Cepeda o nuestro... Bueno, vamos a ver cómo queda el resultado. Independiente, supóngase que nosotros después del escrutinio vamos a la oposición. Lo que ha llamado Iván Cepeda es a un acuerdo nacional. Lo llamó desde la campaña, lo llamó en su discurso de anoche y lo volvió a reiterar esta mañana. Sobre temas fundamentales. Yo creo que el primero en la agenda es el respeto a la posición política.
precisamente por los antecedentes de todo lo que hemos discutido en esta campaña. Y lo segundo, obviamente la oposición tendrá su trabajo de volverse alternativa de gobierno y su trabajo de resistencia social, porque nosotros, como lo dijimos anoche, vamos a ir a defender los derechos que ya ganó la población colombiana en esta lucha social y política. Sí, así lo dijo Cepeda. Así lo dijo. Anoche. Y esa es nuestra posición, sí. Y ojalá se encuentre canales de ese diálogo, posible acuerdo, por lo menos para unos mínimos que sostengan la democracia y nos permitan vivir democráticamente. Sí. Y no empecemos aquí a vivir situaciones muy duras que le ha tocado a todo el mundo en este país y que no queremos seguir viviendo ni volver a vivir, que es la violencia política, las amenazas, los exilios, y las situaciones de violencia a liderazgos sociales. Estamos muy preocupados por los liderazgos sociales. Claro. Y el respeto a la oposición. Bien, representante, sí, la violencia política Borda, rápidamente, me queda poco tiempo, su visión sobre esto que viene, la gobernabilidad. Realmente me gusta, como lo comenta la ministra, un acuerdo sobre lo fundamental. Una frase muy conocida de Álvaro Gómez Hurtado, fundador de Salvación Nacional. Abelardo de la Espriella dio un discurso que a muchas personas, aunque no votaron por él, que votaron en blanco, incluso les gustó. El decir, aquí no hay vencidos y vencedores. Este es un logro de todos, porque un logro por la democracia y la libertad es un logro de todos. Dijo que iba a respetar los derechos y las libertades ya alcanzadas. Dijo que iba a dar resultados y esa es la forma en la cual iba a llegar a ese votante que en principio no confió en él. Pero también les quiero dar un mensaje importante. Recuerden que el voto fusil es una realidad en Colombia. Cuando la política de seguridad de Abelardo de la Espriella ponga entre la espada y la pared esos grupos que se lucran del desangre y del envenenamiento del territorio y del agua en el país, ahí es donde vamos a empezar a ver que la gobernabilidad también va a tener una posibilidad en nuestro país. Bien. Pero por otro lado, no son los únicos que van a trabajar en lo social. Es que Salvación Nacional y el movimiento que hoy representa Abelardo de la Espriella es una realidad, porque es que también vamos a universidades. Recuerden que hubo una participación importante de jóvenes de universidad pública, que como yo, que estuvimos en la Nacional Ciencia Política, ya no le creemos al petrismo, ya no le creemos a la izquierda, y también hacemos activismo, y también respaldamos desde la sociedad civil lo que hoy representa la Patria Milagro. Bien. Y José Manuel Restrepo. Bien. Entonces, sí, vamos a trabajar fuerte por esa gobernabilidad y creemos en el candidato que hace mucho tiempo decían que no tenía posibilidad y hoy es presidente de Colombia. Perdón la interrupción constante, representante, pero tengo poco tiempo. Su conclusión frente a esto, frente a lo que viene, representante Ocampo. Yo creo que vamos a tener un país muy dividido, porque un triunfo de 250.000 votos que además puede, digamos, cuestionarse en otros de cómo se obtuvo o no, la legitimidad está en discusión, pero es que enfrenta además dos ideas de la política diferente en un Estado. Lo que nosotros proponemos es diferente a lo que propone Abelardo. Las decisiones que va a tomar Abelardo, si las toma en su idea de campaña, como lo planteó en su propuesta, va a chocar con la gente que votó con nosotros. Entonces vamos a tener un país que hoy no ganó para que pudiera arrasar como él quisiera con todas las ideas y todo el mundo, porque somos dos mitades de país. En el Congreso va a ser diferente, porque digamos la derecha sí podrá nuclearse, entonces tendremos un Congreso que a lo mejor va mañana, o los políticos que despreciaba de día los recibía de noche. Entonces allá votó Dilian por él, votó Alejandro Eder Poder, Char por él, el gobernador de Córdoba votó por él, toda esa maquinaria. Sucre, el expresidente Gaviria votó por eso, toda la maquinaria votó por él. Entonces ahora va a aceitar la maquinaria y allá va a funcionar. Pero en el país vamos a tener un enfrentamiento constante ideológico, sí, de propuestas, de derechos, de formas de hacer política. Ojalá esto se viva en la democracia, en la tranquilidad, y podamos sacar de esto lo mejor. Y Susana llamó a un acuerdo nacional, no solo lo fundamental, fue lo que propuso Iván Cepeda. Sí, a un acuerdo nacional. Y quiere decir que auguro, como lo dice la representante, esa realidad. No veo cómo van a llegar realmente a las economías ilícitas y los capos. No veo cómo, porque si esto va a ser tierra arrasada de los territorios, supuestamente a contrarrestar la ilegalidad, que hoy el ejército está plenamente empeñado en operativos, se van a estrellar con la realidad del territorio. Y es la población que está metida en esas economías ilícitas. Y espero que la política de seguridad no sea contra el campesino cocalero, contra el minero informal y con el deforestador, y no contra los grandes capitales que están en Dubái y que lavan activos en Colombia para fomentar esas economías ilícitas. Yo te puedo decir cómo, ¿sabes cómo? Con esa alianza a la que le tienen tanto miedo. Estados Unidos entra al terreno como un aliado estratégico, porque recordemos que lo que representa esta alianza que representa el narcotráfico
en el país, si me permiten terminar, crisis internacional organizado, donde los aliados internacionales son estratégicos y vamos a tener la posibilidad de combatir un fenómeno de carácter transnacional. Un minuto para Diego. Vea, acá lo que va a pasar con el tema del país que tiene que construir Abelardo y que tenemos que empezar es que obviamente hay que hacer un cambio de las economías ilegales y buscar que existan las economías legales y formales. El gran problema que tiene Colombia es que estamos sumergidos en la informalidad y en la ilegalidad. Pero en este gobierno tampoco se ha hecho nada para cambiar eso. O sea, no... Vamos a ver esta fórmula, ¿qué pasa? Vamos a ver cuáles avances, miremos la minería del Chocó cómo está, miremos lo que está pasando en el Cauca, miremos lo que está pasando en el litoral pacífico. Instrumentos para cambiar los territorios si los quieren asumir. No, porque yo creo que... Pero no sé si usted está representando aquí la campaña de Abelardo de las Playas. El gobierno de Abelardo, Bueno, el gobierno, entonces perdón, no sé, el gobierno de Abelardo. Yo creo que el gobierno de Abelardo, ahora hay que darle una oportunidad, al gobierno de Abelardo. Ustedes tuvieron la oportunidad, no fueron capaces, aumentó la criminalidad. En este momento, pues ahora hay otra oportunidad. Se nos acaba el tiempo y aquí podríamos hablar de ese aumento de la criminalidad. 10 segundos representando. Yo creo que este gobierno hizo cosas muy importantes contra la ilegalidad. De hecho, el discurso de la economía ilegal a legal fue de nosotros. Y hoy tienen que seguirlo porque ha tenido resultados buenos en el territorio. Y yo no lo estaría nombrando. Ahí están y ojalá cualquier presidente pudiera hacerlo. Sea de izquierda, derecha, pudiera resolver este problema. No, y solo una frase. De verdad, no pueden decir que van a entrar a los Estados Unidos a atacar la criminalidad. O si no, la política que nos estaría esperando son los bombardeos como en el Caribe. Gracias a Carol Borda, representante electa por el Partido Salvación Nacional, Alejandro Campos, representante y senador electo por el Pacto Histórico, y a Diego Caro, analista, activista político. A los cuatro, mil gracias por esas lecturas que le dieron a los televidentes, a pesar de que se caldeó en algún momento, pero gracias también a ustedes por la sintonía. Esto fue La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias.